noches, acá en Espacio DAR, desde el espacio de la revista de Arquitectura y Construcción, estamos con el ingeniero Silvio Ovejero. ¿Cómo estás, Silvio? Estás, Sandra, muy bien, contento, feliz, Bueno, ¿cómo no vas a estar feliz si has ganado? orgulloso. Silvio ha ganado el primer premio, en paisajismo. Contanos de tu espacio, Silvio. El espacio se llama latencia, que latencia significa en agronomía todo lo que está quieto, todo lo que está dormido, que necesita de un estímulo para volver a renacer. Bien, en nuestro caso, en estos casos, hablamos un poco del espacio, cómo fue todo. Nos basamos en la comarca andina, en los bosques quemados de la Patagonia, como que ahí empezó a salir algo con la metáfora de lo quemado, de lo que renace, y empezó a ver muchas imágenes de los Que tu bosques. espacio cuenta una historia. Cuenta una historia, sí. Y es una historia como narrativa, es narrativa la historia porque cuando uno ingresa, pisa la piedra y la piedra deja una huella en el espacio. Y ha visto que acá todo es piso y después entra en otra situación cuando ya ingresa a mi espacio. Y de ahí se encuentra con todo un jardín verde, Es como que se va descubriendo tu espacio. descubriendo, Es como que cuando vos vas entrando por ese camino hasta llegar al espacio, lo vas lo descubriendo va de a descubriendo. poco. Por eso el cerramiento que se hizo de madera de kiri, que se usó como un cerramiento, como yo digo, el cubo negro, pero ese cerramiento es muy importante en mi espacio porque después de andar por todo y llegar a un lugar que te da esa paz, esa tranquilidad, cambia un montón y representa como esa contención, ese abrazo, no sé, en el silencio del espacio, que ahí está un banco, que el banco cuenco, que significa como todo un infinito, toda esa esperanza, todo ese corazón del espacio, de los dos, de ambas partes, de ambos opuestos, porque uno es un jardín quemado que hemos hecho y el otro un jardín todo verde, renaciente. Y en el jardín quemado muestra lo que es la pausa, que es lo que es la latencia, que ahí las plantas no están muertas, sino que están en reposo, están esperando que algo suceda. Por eso yo utilicé todas plantas oscuras, todas en colores así bronce, pasto inglés negro, samioculcas negras, que son todas plantas oscuras que dan el brote verde y se vuelven oscuras después las plantas. Y de ahí hay tréboles, y ahí usamos algo muy importante. Si ustedes ven en el espacio, cuando voy a ingresar al pasillo, que el pasillo, vos ves, hay una rendilla o rajilla en los costados, que uno antes de entrar observa por ahí y observa hongos que usamos, que el hongo es el primer reino vegetal que regenera todo lo que sucede en la vida, digamos. Por eso lo usamos ahí hacer al reino vegetal de todos los fungi. Y después de ahí, que eso te anticipa lo que va a pasar cuando uno ya ingresa, digamos, al espacio, ¿bien? Y la obra de Guillermo Rodríguez, que usamos, representa como ese corazón, ese ritual, lo eterno, Una obra hecha en piedra. en piedra, de granito y alabastro, de 1997, que Guillermo cuando fuimos a la casa la tenía en un costado de la puerta y me mostró un montón de cosas, divino él, y le decía, esa quiero. Y cuando la vi, era como la necesitaba en el espacio porque te daba como ese guardián, esa cosa fuerte, porque tiene mucha presencia, Tiene presencia. y terminó de cerrar un montón de cosas porque ese corazón que se ilumina se nos refleja en el vidrio, en el que usamos un vidrio negro de Luis Molina, que es como que el vidrio que usamos, que es todo el ancho del espacio de ambos opuestos, o sea, del jardín quemado y del jardín vivo, te representa como, en mi caso, ¿no? Como esa sensibilidad cuando uno ingresa, que cómo los movemos en el lugar, que cómo marca lo que está, lo que no está, lo difuso. Es como que el vidrio representa eso, y aparte de la amplitud que da, porque la mayoría de la gente que ingresa te da como esa amplitud de pasar, de seguir. Y como el proyecto Latencia también tiene que ver mucho con uno lo que nos pasa normalmente en la vida, de tener frustraciones, de tener cosas o pérdidas que tuvimos, que también marcan unas cosas. Cuando yo hablo del proyecto, te digo ahora que ha habido muchas cosas también que representan en mí, que representan en personas que no están tan bien, pero las sigo recordando en lo que está el renacimiento, ¿entendés? Es como que tienen esas cosas y mucha gente que me ayudó a mí en el sentido de ser lo que soy hoy, digamos, ¿entendés? Profesionalmente, como persona y demás.
Los docentes, la la familia. familia, los docentes, los amigos, que tenemos como situaciones difíciles que nos pasaron y que vamos, es como el péndulo, como una, una persona que fue, dice, Silvio, esto es como un péndulo. Todos los mensajes que nos dejan las personas es impresionante y eso quería yo llegar, porque era que mi paisajismo sea como algo que la gente cuando ingrese se conecte con los dos espacios. Y lo he logrado, que eso para mí es una satisfacción enorme porque en tanto las emociones, en todas las cosas, en la alegría, la tristeza, como dije la otra vez, todo está como conectado y la naturaleza nos representa en eso, digamos, que por eso he usado dos contrastes, uno negro, que es todo con carbón, carbonizado, y el otro que es verde, que está la corteza, que es la fertilidad. ¿No? ¿Qué tipo de mata usaste? ¿De qué? De matas, de plantas. Bueno, las plantas que usamos en el jardín de la resiliencia, o sea, de la persistencia, usamos Ficus alis, que son unos ficus mango, que es como la hoja del mango. Hemos usado Samia furfuracea, que es una planta como el hecho fosilizado, prehistórico, que es de la época de ahí, que son plantas que han aguantado el devastamiento de un bosque quemado, que va la Sica revoluta, que es una palmera que es pinchuda, que son cicáceas, y el ginkgo biloba van de lo mismo, o sea, que eso marca la fuerza, la resiliencia de cuando uno se quema todo un bosque. Hemos usado romero rastrero, que marca el perfume de un bosque cuando empieza a regenerarse, y los otros son helechos y pasto, digamos, que representan la parte baja, digamos. De ahí, ¿qué dejamos nosotros del patrimonio de acá de la casa? Que eso sí, somos muy respetuosos en eso. Hemos dejado el árbol que está en el pasillo, que es una plumeria, que es un jamín magno, que lo respetamos de la casa. Un jamín, un ficus benjamina, que es un fico enorme que está ahí también, y una papaya. Que esos fueran el jardín verde. O sea, cuando yo lo planteé al espacio, es como que eso terminó de, este va a Quedó ser el jardín. justo, Quedó justo, justo, así. justo en el jardín verde. Y en el jardín quemado, usamos todo lo que es Samioculca negra, que es una planta de interior, que tira los brotes verdes, después se hace oscura, o Piopogum nigra, que es un pasto inglés negro, que también todo, porque todo era negro, quería buscar. Eso ¿esa estaban acá? ¿La trajiste de No, algún todo lo lado? otro lo hemos traído. Las otras plantas son brasileras, el jardín Sí, verde del son jardín brasileras, verde. y la otra sí, conseguí acá en algunos viveros y otro, cuando yo entré acá, cuando empecé con el proyecto, empecé a buscar plantas negras. Y vos sabés que cuando me cambió la posición del sol, yo tenía unas begonias negras que me representaban una parte de mi vida, que cuando tenía 15 años, que las quería poner. Y justo cuando me cambió la disposición del sol, ya las tenía macetadas para traerla, porque yo lo armé al espacio en donde tengo mi vivero, digamos, lo armé al espacio ahí en la escala. Ya cuando bien me han dicho, ya lo tenía armado en una Ya tenía semana, otro así. color, ya tenía Y vida, ya tenía ya. vida, ya tenía todo. Y entonces tuve que cambiar. Y la verdad que cuando eso uno como maneja la energía, aparecen las cosas. Y me han empezado a aparecer productores, Silvio, tengo esta, ¿te sirve? Sí, sí, sí me sirven. Y bueno, y ahí lo me empezó a armar. Y quedaron las otras. Y bueno, me ayudaron obviamente viveros de acá de Tucumán algunos, pero la mayoría de las plantas son mías, pero sí sponsor de parte planta, que son Druque y Vivero Sobral, Vivero Sakura, Vivero Floricienta, todo lo que son colegas, planteros, me Claro, ayudó con algunas plantas, digamos, pero el resto las busqué, las más difíciles las busqué de Buenos Aires. de Buenos Así, Aires. sí. ¿Y la iluminación? La iluminación, Porque eh, quedó bastante bien, no, porque es espectacular. espectacular, Sí, porque es como que en una parte está tenue, en otra parte está más fuerte. sí. ¿Cómo has logrado? En la iluminación, cuando armamos el jardín, yo había pedido un montón de estacas Stumol, así, re bien la gente de Stumol, se portaron muy bien. Todos se portaron bien, Sí, sponsor, excelente todo, excelente. sí. Yo le pedí 16 estacas para el jardín, pero después reducimos, queda una estaca de Bonder, que son de 1,30 m, van bajando 80 y se va escalonando a 50. La de 1,30 no la usamos porque nos parecían muy altas. Primero agregamos las estacas y le parecía muy bajo. Y después pedimos seña, que la seña es como una manguera con luz, que la verdad es que se le han terminado de dar todo el enfoque y bueno, usamos tira LED y demás, pero todos fueron artefactos de ahí. Y lo empezamos a alargar porque como se usaba era algo nuevo de ideas, el producto, lo empezamos a alargar así como en curva, porque normalmente se lo usa para árboles grandes que levantan la copa y el Claro, alcance tiene 7 metros. La verdad que quedó espectacular. Es como que se quedó han terminado, divino. porque el vidrio era como que no se notaba, era como que yo no quería que se note tanto y entonces como que terminó cerrando bien la iluminación perfecto en el espacio. ¿Qué has sentido cuando dijeron que eras
granola, o sea, el espacio tuyo era el primer premio. Mira, a mí se me vinieron muchas cosas por la cabeza. Yo nunca me imaginé que iba a ganar, porque yo cuando se armó el proyecto, yo digo, ¿le gustará a la gente? ¿No le gustará a la gente? Aparte, como yo trabajo de hacer algo diferente, era así algo distinto. eh, Vine con mi esposa ese día y un hermano y un amigo y me sentía como que me dolía, tenía un dolor de estómago, digo, ¿será o no será? Porque todos somos buenos, todo lo que han hecho es espectacular, pero uno como que se siente ahí y sentía como una energía muy fuerte en mí, o sea, y estaba como intranquilo ahí al costado, con los chicos estaba, me sentía muy intranquilo. Y cuando me han nombrado, o sea, la sensación cuando me han nombrado, se me cruzó un montón de imágenes mías desde que inicié, desde que tengo ya 25 años en esto, cuando yo empecé, y se me cruzó un montón de personas y gente que me ha ayudado y que esto, que lo otro, y veía cómo he llegado, el que me ha dicho que no haga esto, que Claro. no me dedique a esto, que dedícate a esto, a aquello, y yo siempre decía, no, volvía a lo que hacía bien O a lo y que te a gustaba. lo que me gustaba y lo que amaba, y me emocionó un montón, porque ha sido, no sé, sí me haga llorar, he subido, me he emocionado. Aparte, el premio que lo haya hecho Guillermo Rodríguez, o sea, Claro, persona que me ha prestado su obra de arte, y él es tan, una persona, no sé, que tiene una energía hermosa, y después que me lo haya entregado el paisajista de Buenos Aires, que me haya halagado mi obra y todos los arquitectos que vinieron de fuera, digamos, jurado, que excelente, nivel, me ha emocionado un montón. Así, ha sido muy fuerte y bueno, después la comisión, con esos abrazos, el abrazo de la paisajista, todo eso, ha sido muy fuerte y la verdad que bueno, estoy muy feliz y muy contento, Sandra, por eso. sí, merecido premio. Sí. Los 40 días previos, Mm. ¿cómo? Porque, bueno, todos vivimos en este espacio, en cada uno de sus espacios. Nosotros Sí. para construir el espacio este también hemos vivido ciertas cosas, estrés, que el material no ha llegado, que el material sí ha llegado. ¿Cómo han sido esos 40 días previos tuyos? Y los 40 días, para mí, sí, es como que el proyecto era fácil para mí. No era una cosa como difícil, tenía muchas cosas estructurales, más que nada, poner Llega que no, que llegue una de esas plantas o que no que la llegue, llegue, sí, sí es como tenía, pero es que como que cuando lo empecé a preparar, cuando lo empecé a preparar, yo ya tenía como ya, el tema planta ya estaba como listo, solamente me cambié de disposición una especie, que era lo que más me preocupaba, pero después como en el momento justo han llegado, o sea, justo un viverista trajo de Brasil esa planta, dame las negras esas y lo usamos. Pero como era todo estructural, o sea, poner revestimiento de madera para encerrarnos, el vidrio, la estructura que sostengan esos vidrios que eran pesados, de Luis Molina. Eso era lo más fuerte para mí, porque el resto yo ya había llevado, sí, los árboles, ha sido meter árboles, meter todas esas cosas, ha sido claro, pedir como permiso, pedir permiso para pero que una nadie se casa que ofenda, tiene claro, pero lo primero que hicimos, como que nosotros empezó una semana antes encima, con Pablo Sánchez atrás, y entonces como que me empecé a llevar todo lo bruto, o sea, todo lo pesado para no estropear lo de los demás, y ya teníamos todo ahí. Después las cortezas, los carbones, bolsas de carbones, bolsas de piedra. Todo eso ya había una logística. Y yo sé que al final, digamos así, lo único que se puso fue el banco. El claro, banco y la escultura y la obra de arte de Guillermo, lo último. Pero yo ya cuando, después había que hacer la limpieza y demás, pero no ha sido para mí muy estresante, eso es lo que digo, ha sido como muy divertido, más que nada, claro, lo he tomado como eso, como que ya se iba armando, pero siempre cuando yo lo iba armando tenía como la duda, siempre entraban y yo tenía un plástico, sacamos la cabecita así, los depósitos, si me decían palabra, que eso a mí me iba fortaleciendo un montón que iba bien, así, claro, lo claro, que iba generando, ¿entendés? claro, claro. Entonces, Y la muestra, muestra la muestra general, el espacio, ¿qué de sentís todo. de todo? ¿Qué sentís? ¿Qué Y para mí, sensación? yo es primera vez que participo eh, en la muestra y para mí esa cosa de que esté todo así como destruido, digamos, un patrimonio, y vos esos 40 días los ves al final. Yo cuando he visto el video ahí, cuando hacía la El antes y premiación, el el después. antes y el después, te pasaban muchas emociones porque ves todos los operarios que han ayudado, la gente que ha ayudado, que estaba acá, que el pasillo no se podía pasar, que esto, que laburaban de noche, todas esas cosas para mí ha sido
para ser un orgullo para mí que han puesto esa fuerza, ese corazón, y hemos llegado a tiempo y bueno, y dejar así ahora este patrimonio que es Impresionante. espectacular, impresionante, impresionante. ¿Qué mensaje le dejarías a tus compañeros del espacio DAR? Que siempre hay que apostar en uno, que se puede y que se muestra, digamos, que uno cuando siente las cosas, en mi caso también es un consejo, cuando siente las cosas desde adentro, las cosas salen bien y yo creo que hay una conexión con uno mismo que te ayuda a lograrlo, digamos, a que ocurra lo que uno quiere, Claro. siempre. Entonces, Muchas gracias. muchas Muchas gracias. gracias, Silvia.